En la emisora de Radio Nacional en Barcelona está Albert Rivera, líder y candidato de Ciudadanos. Candidato Rivera, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con las ganas que tengo yo de verle por aquí en el estudio de Madrid, que no lo consigo, señor Rivera. Bueno, ya será, yo creo que a partir de ahora será más fácil seguro, porque ¿Sí? ahora, claro, todavía Sí, tengo obligaciones parlamentarias aquí en Cataluña, hoy mismo tengo pleno cuando acabe con ustedes. Lo sé. Y además son 2 plenos importantes para acabar la legislatura ya, definitivamente, así que a partir de septiembre será más sencillo. ¿Le veremos más por Madrid a partir de septiembre? Hombre, claro, es decir, soy candidato a la presidencia de gobierno y por la circunscripción de Madrid, por supuesto. Ya estoy bastante con un pie siempre en Barcelona, en Madrid y en otras provincias de España, pero con más razón, ¿no? Bueno, pues cuando venga por aquí por el estudio repetiremos entrevista presencial en este caso, aunque la radio no se nota, que esté usted en Barcelona y yo en Madrid como si fuera un puente aéreo. ¿Me permite comenzar por Grecia? Ya claro, luego nos metemos en listas y en candidaturas y en primarias y en la ANC incluso si quiere, pero ya que es el tema que parece que está monopolizándolo todo, ¿usted qué haría? Bueno, lo primero que no me hubiera hecho nunca es hacer una propuesta, un programa electoral inviable, incumplible, ¿no? Es decir, aquí nos hemos metido en este callejón sin salida básicamente porque Syriza y sus socios, la extrema derecha nacionalista, los socios de Syriza, los otros extremos, han hecho una propuesta nacionalista y de reto a la unificación europea y sobre todo de propuestas económicas y sociales inviables. Cuando uno hace cosas inviables, pues luego son enmendadas porque están endeudados hasta las cejas y claro, tienen que hacer referéndum. Yo desde luego si hubiera tenido que hacer un referéndum, hubiera sido un referéndum para ratificar la negociación, es decir, para un sí, es decir, para que todo el mundo tenga en la cabeza el referéndum de la OTAN, ¿no? de España. Es decir, oiga, aunque no sea exactamente lo que yo he defendido, precisamente para tener legitimidad en esa decisión, pues trabajaría para conseguir ese sí y creo que es lo que debería haber hecho un gobierno razonable. Dicho eso, para ser justos, a Grecia no la ha traído hasta aquí ni Merkel ni Tsipras, la ha traído aquí el PASOK y Nueva Democracia, es decir, el PP y el PSOE griegos son los que han dejado a Grecia arruinada, con una quita que ya hicimos todos los europeos hace unos años, y por tanto aquí los protagonistas del pulso, ¿no? Merkel y Tsipras, la verdad es que no son los responsables directamente de la ruina de Grecia, sino el PP y el PSOE de Grecia. Están intentando los partidos españoles, todos, si quiere, e incluye a Ciudadanos o no, como usted me diga, están intentando aprovechar la crisis griega para enviar mensajes electorales en esta precampaña en la que ya estamos. Sin duda, pero yo creo que sin duda, especialmente Podemos, el PP. Podemos porque intenta asimilarse a Tsipras y a Syriza y Rajoy porque intenta hacer un discurso del miedo, pero yo creo que no va a funcionar, primero porque Europa es algo muy importante y la unificación de todos los europeos, de tener una moneda, una economía única, los futuros Estados Unidos de Europa, por suerte, no van a depender del localismo ni del cortoplacismo de Rajoy y de Pablo Iglesias, ¿no? Es mucho más importante Europa que los escaños de un partido u otro. Y segundo, porque me parece que la gente tiene más ganas que miedo y por tanto los discursos del miedo no funcionan. Es cierto que preocupa, es cierto que a mí como ciudadano español me preocupa ese corralito que se ha producido en Grecia, que se puede contaminar al resto de países y que es un drama, porque no olvidemos que el dinero que no pueden sacar de los cajeros los griegos no es de Tsipras, es de los griegos, son suyos, no es su dinero o sus ahorros, ¿no? Y esto que se alargue en el tiempo sin duda puede provocar mucho sufrimiento, pero dicho eso, una cosa es que haya preocupación y otra es que en vez de ponernos a enmendar eso con una negociación seria, pues hagamos discursos, unos de triunfalismos, celebrando un no, que yo no le veo ningún motivo a celebrar porque es un drama, y los otros haciendo discursos del miedo en vez de poniendo soluciones. ¿Y si gana Tsipras, gana Podemos, y si gana Merkel, gana Rajoy? ¿Es así de sencillo o hay que matizarlo? Bueno, yo creo, de hecho no es así para empezar, porque es que no hay que olvidar que a España nos rescató el Eurogrupo también. Es que aquí se ha olvidado la gente que cuando hablamos de solidaridad, el Eurogrupo le prestó a España 40.000 millones de euros para las cajas de ahorros arruinadas por el PP y por el PSOE, básicamente, ¿no? Es decir, las cajas de ahorros españolas no las han arruinado los señores que tienen depósitos o los gestores, las han arruinado políticos españoles de estos partidos. Y esa mala gestión del PP y el PSOE en España, el Eurogrupo lo salvó con un rescate, prestándonos dineros además a una prima de riesgo que ha bajado muchísimo. Así que yo creo que no se puede sacar pecho tampoco de la gestión en España, porque en España también nos han tenido que rescatar, un rescate bancario, como se le llamó, pero en definitiva un rescate que hemos pagado con impuestos y con recortes, ¿no? Así que en ese sentido habría que ser un poquito más humildes en esta situación, porque efectivamente que estamos haciendo esfuerzos, efectivamente que sobre todo la clase media y trabajadora se le ha trasladado esta crisis, yo creo que de manera injusta, pero no hay que olvidar que
también nos han rescatado. Así que yo no creo que en eso ni Rajoy o Merkel son exactamente lo mismo, como se ha visto, ni tampoco Tsipras y Podemos. De hecho, Tsipras, para ser justos, tiene una trayectoria bastante más razonable en la oposición y sobre todo en esas propuestas que están encima de la mesa, bastante más razonables que las que tiene Podemos, que son bastante más extremistas, ¿no? Por tanto, en ese sentido, para ser justos, yo creo que la comparación puede ser simplista y cómoda, pero no es cierta, ¿no? Bueno, otros asuntos, además de Grecia, y nos metemos ya en otros terrenos. Hay quien considera que las primarias de Ciudadanos, de Podemos y del PSOE no son tan diferentes a las del PP. Modo ironía aquí, señor Rivera. ¿Por qué Ciudadanos no ha celebrado unas primarias sin avales? Bueno, porque tenemos 25.000 afiliados y podían haber pues 20.000 candidatos a la presidencia del gobierno. Mire, somos el partido que ha puesto los avales más bajos de toda España y me atrevería a decir que de Europa. Es decir, un 2% de avales, para que la gente nos entienda, si no te apoya ni un 2% para que lances tu candidatura, ¿cómo vas a conseguir el 50 o el 60, ¿no?, en una votación? Entonces, me parece un mínimo, mínimo de los mínimos, una imagen que todo el mundo tiene en la cabeza, los avales para presidir un club de fútbol, ¿no? Pues todo el mundo sabe que por una candidatura, pues hay precandidatos, pero luego hay unos candidatos que recogen avales. Lo estamos viendo ahora con el Barça, lo hemos visto con el Madrid. Digo, para que la gente se sitúe en por qué se ponen avales, hombre, pues para que no haya 200, 300 o 400 candidatos, sino para que hayan 2, 3, 4, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando un candidato tiene mucho apoyo, pues otros no recogen avales. El ejemplo nuestro es que Inés Arrimadas ha sido la única en conseguir los avales en Cataluña, y yo mismo he conseguido pues casi 3.000 avales y el siguiente candidato 44. Entonces, cuando una persona consigue casi 3.000 avales y la otra 44, y los avales son digitales y se pueden hacer desde casa y por tanto no necesitas la organización del partido para conseguirlo, sino que lo puedes conseguir y hacerlo tú mismo a través de un ordenador, pues es evidente que lo que hay es un apoyo a una candidatura pues casi unánime, ¿no? Y eso es sano, porque la democracia es eso, y porque yo me siento avalado y legitimado por la inmensa mayoría de mis candidatos. En cambio, para poner el ejemplo, Rajoy, pues él estará muy satisfecho autonombrándose candidato, pero él no sabe si el 90 o el 50 o el 40 o el 80% de militantes del PP le avalan como candidato, ¿no? Por tanto, yo creo que es bueno que los partidos seamos democráticos. Ciudadanos, como ustedes saben, va a proponer en la ley de partidos que los partidos, igual que tenemos que presentar cuentas, también tengamos que ser democráticos internamente, y por tanto, a partir de ahora en España, los partidos políticos, si de nosotros depende, y con esos acuerdos que hemos llegado en Madrid, en Andalucía y otros sitios, vamos a ver cómo eso ya no es, como decía Hernando, un invento de películas americanas, el portavoz del PP, sino que es una realidad democrática en España, una innovación democrática en nuestro país, ¿no? ¿Ve posible que los populares acaben abrazando las primarias este fin de semana, que tienen una conferencia política en la que van a hablar de democracia interna y otros asuntos? ¿Lo ve viable? Bueno, mire, imposible es solo una opinión, como decía nuestro eslogan de campañas municipales. A nosotros nos criticaron, nos llamaron chantajistas, nos llamaron de todos los señores del PP, los dirigentes básicamente, porque sus militantes me consta que sí que quieren votar, pero claro, los dirigentes no quieren votar. ¿Qué pasa? Que la presión social por un lado y la presión de Ciudadanos, que está siendo determinante para la gobernabilidad de este país en muchas comunidades y municipios, ha conseguido que eso sea una obligación por un pacto de investidura. ¿Y qué pasa? Que si el PP no lo hace, va a ser la ley de partidos quien obliga al PP a cambiar eso. Por tanto, yo creo que el PP ha asumido que tiene que dejar de ser un partido donde no se vota a los candidatos y tiene que empezar a ser un partido verdaderamente democrático. Entonces, yo creo que eso es bueno para España en general, y no creo que nadie pueda presentarse a gobernar España sin poder enarbolar la bandera de la democracia en su partido, porque es que eso, insisto, en el siglo XX igual funcionaba, en el siglo XXI ya no tiene mucho sentido. Así que si el PP se suma, después de ponernos verdes, hablando claro, a Ciudadanos por proponer esto, pues estará clarísimo que es Ciudadanos quien está consiguiendo también la transformación de la política en España, incluso de nuestros adversarios, ¿no? Bueno, más que verdes le pusieron naranjas. Si me Naranjito, como diría Hernando. ¿Cómo ha convencido a Marta Rivera de la Cruz, compañera, periodista y escritora, para que se presente como independiente en las listas de Ciudadanos al Congreso? Y de paso, si me quiere anunciar algún otro fichaje así de estos de campanillas, como si fuera de Iker Casillas, estupendo. Lo primero que hay que decir, hablando de primarias, es que Marta Rivera, junto a otra gente, se va a someter también a primarias, es decir, que serán los militantes quienes les avalen y les voten en las primarias en Madrid, en Barcelona, en Valencia, donde sea. Por tanto, eso también es ejemplar. Y segundo, me parece muy sano que independientes y personas de la sociedad civil, en este caso de la cultura, o una escritora, un periodista, en su día también pasó con Javier Nart, ¿no?, un abogado de prestigio, o Juan Carlos Girauta también, que se incorporó a la política, me parece muy bueno y sano que se incorporen. ¿Cómo le convencí? Pues mire, tan sencillo como que Marta y yo, que además hemos coincidido en algunos medios de comunicación a veces, en algunos actos, pues hablando, simplemente llegamos a la conclusión de que era el momento de mojarse, de que España vive un momento
de una nueva etapa política, casi una segunda transición, y que esta legislatura va a ser apasionante, pero también muy importante, y le pedí que se lo pensara y que se planteara participar en esas primarias, y así lo ha confirmado, y por tanto en ese proceso de primarias habrá también independientes como Marta Rivera, y yo creo que es una muy buena noticia que la gente se vaya sumando a Ciudadanos, incluso sin ser, digamos, políticos habituales, sino gente de la sociedad civil, ¿no? ¿Algún otro nombre que me quiera aportar? Bueno, es el momento, ¿eh? Ya lo sé. Lo que pasa que, bueno, nosotros tenemos ahora primarias en Cataluña esta semana, la semana que viene son primarias para generales. Vamos, que no. Y, bueno, yo solo le digo que habrán más personas seguramente que se incorporen a ese equipo, porque yo creo que no hay proyecto sin un gran equipo, y la verdad es que estoy orgulloso del equipo tanto económico que encabeza José Luis Garicano junto a otros economistas, junto a juristas como Francesc de Carreras o Sosa Wagner, que están trabajando nuestras reformas democráticas, y también gente como Marta Rivera y otros que se están incorporando. Solo le puedo decir que nuestras listas y nuestro partido está abierto al talento, y esa es la mejor garantía de que un partido no se convierta en un lugar endogámico y cerrado, ¿no? ¿Y alguien se atreve a decirle que no al líder de Ciudadanos? ¿Alguien le niega, no sé si 3 veces, cuando le hace estas ofertas? Bueno, la verdad es que no es por mí, es por Ciudadanos y por el momento que vive España, la verdad. Yo creo que a cualquier persona demócrata que le preocupe cómo está su país, en este momento participar de una legislatura como la que viene me parece que es algo apasionante y atractivo, ¿no? Y yo, evidentemente, la gente tiene sus trabajos, sus situaciones. Le digo una cosa, para ser muy sincero, no es fácil incorporar a gente con talento, porque mucha gente con talento no solo tiene trabajo, sino que tiene mucho trabajo, tiene muchas obligaciones y muchos compromisos laborales, profesionales, y no es fácil, porque la política hoy, lamentablemente, por culpa de la vieja política, a mi juicio, pues está mal vista. Y yo creo que la política vuelva a estar bien vista para que buenos profesionales se incorporen y hacer política sea algo noble, algo honorable y algo sensato, ¿no? Yo creo que eso tiene que cambiar, y por eso también quiero y pretendo que mucha gente, pues del mundo de la economía, del derecho, de la cultura, se incorpore a nuestras listas, para que cuando acabe la legislatura, si puede ser, pues hayamos aportado nuestro granito de arena para que la gente vuelva a confiar más en la política, ¿no? Asuntos catalanes. Esta mañana se ha confirmado ya de manera oficial algo que desde el domingo había tomado forma. La Asamblea Nacional Catalana decide impulsar una lista unitaria soberanista de cara a las elecciones catalanas del 27 de septiembre, sin políticos en activo. ¿Qué le parece? Bueno, pues un poco extraño, ¿no? Porque al final resulta que Artur Mas y Junqueras ponen en marcha un proceso separatista, y ahora les van a separar a ellos de las listas también, además de haberse separado Convergencia y Unión. Aquí todos son separaciones al final, ¿no? Menos unir a la gente, siempre hay que separar a todo el mundo. Mire, yo soy de los que pienso, como le decía hace un momento, que es bueno que la gente de la sociedad civil se incorpore a una lista, pero tampoco podemos evitar, evidentemente, ni me parece malo que gente que sea diputado o que tenga una experiencia de gobierno pueda estar en una lista, pero bueno, ellos sabrán, yo no le voy a hacer la lista al señor Mas. Sí que le digo que es evidente que el fracaso del proceso separatista se ve ahí, ¿no? Es decir, Artur Mas no se atreve a presentarse con las listas de Convergencia Democrática, porque perdería otros 20 o 30 escaños, como dicen las encuestas, y se tendría que ir a casa. Están buscando la fórmula para intentar decir que han ganado las elecciones, sumando a partidos, a una amalgama de gente que lo único que le une, básicamente, es que quieren dejar de ser españoles. Entonces, claro, me parece que eso no es un proyecto político, sinceramente. Un proyecto político es solucionar los problemas de la gente, no crear más problemas. Una amalgama de gente que lo único que tienen en común es que quieren dejar de ser españoles, pues sinceramente, para mí eso no es un proyecto de gobierno. Nosotros no vamos a hacer listas de sí y no, porque esto no es un referéndum, sería caerla en la trampa de Artur Mas, pero evidentemente ayer se lo decía a Miquel Iceta y a Alicia Sánchez Camacho en el Parlamento de Cataluña. Ciudadanos quiere crear una alternativa a Mas, somos la segunda fuerza política en intención de voto en todos los sondeos publicados, y eso quiere decir que hay que salir a ganar el partido a Mas, y además quiere decir que Partido Popular y Partido Socialista espero y deseo que dejen de apoyar a los nacionalistas, como han hecho en los últimos 30 años, y esta vez no se equivoquen y apoyen a Ciudadanos, ¿no?, para un gobierno alternativo. Me parece fundamental que, igual que Ciudadanos ha hecho posible la gobernabilidad en Andalucía o en la Comunidad de Madrid, y con partidos que no son, digamos, aliados, ¿no?, sino que son adversarios, pero que hemos sido responsables, me parece fundamental que el Partido Popular y el Partido Socialista, Rajoy y Sánchez, apoyen una candidatura alternativa. Me preocupa que Miquel Iceta, decía ayer en una radio, prefiere pactar con Iniciativa y Podemos que con Ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que si estamos en esta lógica, lo lógico sería que el objetivo fuera que Artur Mas no gobierne y que hubiera un gobierno constitucional y democrático en Cataluña. Hoy leemos en El País que el PSOE da el primer paso para reformar la Constitución. Ha creado un grupo de expertos, ya llevamos varios, bueno, salimos casi a grupo de expertos por semana.
semana, 14 en este caso, para elaborar una propuesta electoral y de reforma de la Constitución. ¿En qué se diferencia su propuesta de reforma de la Constitución de la de los socialistas, señor Rivera? Pues mire, básicamente que el Partido Socialista quiere que haya territorios de España que tengan privilegios y nosotros no. Nosotros queremos que todos los territorios y todos los ciudadanos sean iguales. El Partido Socialista, ayer mismo decía Miquel Iceta en su intervención en Cataluña, que tiene que reconocerse la singularidad de Cataluña, un trato fiscal privilegiado, que no haya cooficialidad de lengua, sino una lengua propia que es el catalán y no ese reconocimiento oficial en las instituciones al castellano o en la escuela. Por tanto, el Partido Socialista de Sánchez está defendiendo, por mucha bandera grande que ponga, la diferencia entre territorios y entre personas en España. Y eso, por tanto, es antagónico a la propuesta de Ciudadanos. Nuestra reforma constitucional no es para dividir o darle privilegios o quitarle derechos a nadie, sino es para igualar una cartera de derechos para todos los españoles, es para dejar claro qué competencias son autonómicas y cuáles son municipales o generales, para modificar también nuestra democracia y mejorar el Senado, ese Senado que el PP y el PSOE, como se ve hoy en la portada del Mundo, pues solo quieren colocar a sus expresidentes cuando nosotros creemos que tiene que ser una Cámara verdaderamente de representación territorial y haremos esa reforma. En definitiva, la reforma efectivamente la queremos llevar a cabo, pero nosotros, para apuntalar y mejorar nuestro sistema autonómico, y el Partido Socialista, a mi juicio, lo que quiere es intentar contentar a los que nunca van a estar contentos, a los nacionalistas. Y yo creo que eso no cabe en una España de futuro donde debemos acabar con privilegios y donde todos debemos ser iguales. Y una cosa más antes de abrir el espacio de la entrevista a los compañeros de tertulia. Señor Rivera, ¿le gusta la idea de aprobar los presupuestos durante el verano para llegar a las elecciones en noviembre o diciembre o cuando toquen con las cuentas de 2016 aprobadas o no? Bueno, eso es una decisión del gobierno actual, pero a mí me gustaría que los presupuestos del año que viene pues podamos debatirlos todos los partidos que estamos en la Cámara. Claro, evidentemente el PP va a perder la mayoría absoluta, como muy bien saben ellos y lo asumen, y además Ciudadanos y seguramente Podemos pues vamos a competir por ganar esas elecciones y gobernar, y además seguramente gane quien gane va a ser muy distinto el Congreso de los Diputados siguiente. Es una decisión de Mariano Rajoy, yo creo que es el ejemplo de cómo tiene asumido que pierde la mayoría absoluta y cómo tiene asumido que a lo mejor no gobierna, y por tanto me parece que los presupuestos deberían debatirse con la nueva realidad social y política que tiene España, pero en todo caso no está en nuestras manos porque es una decisión efectivamente que hoy solo depende del gobierno de España. Ya que estamos con la fecha, ¿le gusta alguna más que otra? 13 de diciembre, finales de noviembre, ¿tiene planes para algún fin de semana de esos? Yo tengo el 15 de noviembre mi cumpleaños y a partir de ahí los demás me parecen bien. Igual le pillan campaña. Seguro, casi seguro. No, pero ahora en serio, la verdad es que estamos preparados para salir a jugar el partido. Tenemos ganas además de que lleguen esas elecciones para explicar nuestro proyecto de futuro para España, una nueva etapa política que queremos encabezar humildemente, pero con toda la ambición también de cambiar las cosas. Así que cuando quiera el presidente convocarlas, estamos preparados y que gane el mejor. Charlando con Albert Rivera en las mañanas de Radio Nacional y con tres compañeros de tertulia, con muchas ganas de preguntar. Miguel Ángel Gonzalo, cuando quieras. Buenos días, don Albert. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Una de las personas a las que puede usted fichar e intentar fichar es Félix de Azúa, el flamante académico, porque el otro día le dedicaba una columna diciendo que cómo había usted defendido su programa, le pareció satisfactorio, era todo elogios. Pero, claro, hay que preguntarse, como hacía, creo que era Unamuno, el que decía, ¿contra quién va el elogio? El elogio iba contra los que él llama los políticos que suelen etiquetarse de populistas, pero que en realidad, decía Azúa, son demagogos insolentemente cínicos. Y decía una frase fantástica, dice, nunca habíamos visto concejales y concejalas tan zafios como los que han emergido gracias a Podemos. Yo querría preguntarle, nos ha dicho usted que tiene 25.000 afiliados, y he leído últimamente que han tenido que hacer algunas limpias porque se les ha colgado gente que no ha seguido las... ¿Están ustedes preocupados por estas limpias que hay que hacer? No, mire, nosotros, esas más que limpias, hay 14 personas, 14 concejales de los 1.550, es decir, menos de un 1% de personas que no siguieron pues el ideario o las directrices en definitiva de acuerdos y de condiciones generales que marcó el Consejo General y la Ejecutiva del partido. Y a partir de ahí lo que hemos hecho, pues cuando uno incumple los estatutos de un partido, pues es tomar decisiones, y en este caso si han hecho acuerdos contraviniendo en definitiva esas condiciones marcadas por los órganos que representan a los militantes, pues han sido expulsados o expedientados, esos 14 personas. Pero mire, déjeme que le diga, no ha sido... Para ser justos con esas personas, no ha sido porque esas personas desde su Twitter
o desde su Facebook o digan barbaridades o cometan delitos. Ha sido porque, bueno, por discrepancia, digamos, con nuestro ideario, nuestros estatutos, no tiene nada que ver, ¿no? Por tanto, estoy muy tranquilo, y si se produjese algo así, cosa que no se ha producido, es decir, si alguien dijera cosas como las que hemos dicho del señor Zapata sobre Irene Villa, o algunas de los gritos e insultos que hemos visto en la puerta de algunos ayuntamientos por simpatizantes de Podemos, pues desde luego que hubiéramos tomado medidas. A mí lo que me preocupa de fondo de ese artículo, que yo no lo puedo decir de la misma manera que Félix de Azúa, pero sí que me preocupa que se pierdan los valores de respeto y convivencia en España. Es decir, me parece que España no necesita bandos ni miedo, como quiere Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ha hecho una frase que a mí me parece preocupante, ¿no? Dice: yo quiero que el miedo cambie de bando. Y hay que pensar en esa frase, es decir, que él piensa que tiene que haber miedo y tiene que haber bandos. Y yo creo que España necesita una nueva etapa política donde ni haya miedo, sino que haya esperanza, y no haya bandos, haya ciudadanos y compatriotas que comparten cosas y que discrepan en otras. Entonces, a mí lo que me preocupa de Pablo Iglesias y Podemos es que quieran instalar en España la lógica de los bandos. No hemos tenido ya bastante con los rojos y azules, que vengan ahora los morados para instalar nuevos bandos. A mí me parece que eso es lo que hay de fondo. Y la educación es fundamental, por eso Ciudadanos propone un pacto nacional por la educación, para esos valores de convivencia, respeto, esos valores civiles se vuelvan a enseñar. Hoy mismo leía en un periódico que la ONU nos recomienda que se vuelva a estudiar educación cívica, educación para la ciudadanía. Mire, yo, al margen de polémicas, le digo que educación cívica es valores civiles, respeto, democracia, constitución, Estado de Derecho. Eso creo que en la escuela hay que estudiarlo, como lo estudian los norteamericanos o los franceses, y les va un poquito mejor que a nosotros. ¿Usted la recuperaría, por lo que me dice? Bueno, no recuperaría exactamente la misma asignatura. Ciudadanos propone educación cívica, que es una educación en valores democráticos y constitucionales. Insisto, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, los países más avanzados del mundo, en su educación esos valores están en el aula y en su casa y en los medios de comunicación públicos. No podemos esperar que la gente respete a los demás si los que nos gobiernan no respetan a los demás. Por tanto, si los que quieren gobernar este país, llamemos Podemos, se dedican a generar bandos y miedos, vamos mal. Y por tanto yo creo que hay que dar una batalla intelectual también y de valores a este tipo de actitudes, porque yo no quiero que la gente se enfrente en mi país. Yo no quiero que hayan vencedores y vencidos cada vez que votamos una ley. Y eso es lo que pretende Podemos y es lo que me preocupa. Y por eso Ciudadanos es el antídoto y la solución de una nueva política, pero una nueva política de conciliación. Por eso Ciudadanos es importante que gane las elecciones también, para que no ganen otros que pretenden instalar este tipo de discursos, ¿no? No sé, se puede estar más de acuerdo con usted en eso que dice, pero querría añadir una cosa, señor Rivera. Que tengo la memoria histórica, entonces, esa aplicación de la memoria histórica que quiere hacer, por ejemplo, la alcaldesa de Madrid, cambiando el nombre de algunas calles, ¿no le parece que es resucitar los bandos? Pues mire, yo en la memoria histórica siempre he pensado que hay que concretarla en acciones y en derechos concretos. A mí, por ejemplo, le diré claramente, a mí que la gente que tiene todavía hoy en las cunetas a muchos de sus familiares sin recuperar, ¿no?, sus cuerpos, pues eso me parece indignante. Me parece que la gente tiene que tener derecho individual, el derecho familiar, el derecho de las personas a recuperar eso. Creo que eso los españoles después de la Constitución lo tuvimos todos claro. Ahora, de eso a hacer una especie de relato histórico nuevo, o de vencedores y vencidos, o de ir cambiando las calles en función de quién gobierna, pues mire, como cada vez que gobierne uno cambiamos todas las calles, entonces yo creo que lo lógico es ponernos de acuerdo entre todos y, oiga, qué es democracia y qué no es democracia. No vamos a, supongo, que quitar los nombres de los reyes absolutistas porque fueran absolutistas, ¿no? Me imagino, es decir, supongo que al final la historia es eso y que la conoces así. Por tanto, yo no soy partidario de abrir esos debates, sino en todo caso de aportar soluciones. Y insisto, la mejor memoria histórica y democrática que podemos hacer es enseñarle a nuestros alumnos qué es la democracia. Y eso no es mirar al pasado, eso es mirar al futuro, que es la diferencia con los que solo miran al pasado, ¿no? Pues mire, le voy a hacer una pregunta que viene en la prensa de hoy. ¿Hay que derribar el Arco de la Victoria? Cuando venga a Madrid sabrá dónde está en la entrada por Moncloa. Bueno, si va a Moncloa no le quiero ni contar dónde está el Arco de la Victoria. Lo sabe de sobra. ¿Hay que derribarlo por lo que significa? Mire, yo con los problemas que tiene España hoy no me había planteado esta mañana si había que derribar el Arco de la Victoria o no, pero no lo sé, es que yo no, de verdad, o sea, yo lo digo en serio, o sea, yo no me siento con la autoridad moral que tienen otros para decir este tipo de cosas. Yo le he dicho lo que pienso que un país tiene que cuidar lógicamente a sus fallecidos, igual que con el terrorismo lo he dicho siempre, que un país se mide por cómo trata a sus víctimas. Y también, mire, solo le pongo un ejemplo: Arlington, Washington, enterrados más de 300.000 norteamericanos que murieron en todas las guerras civiles y guerras internacionales sin distinción de bandos. Eso es un ejemplo
de respeto y de no hacer bandos. Y yo quiero que España sea algo así. Por tanto, yo no quiero que aquí cada vez que gobierne la extrema izquierda o la extrema derecha o quien sea vaya cambiando calles o quitando, derribando edificios, porque bueno, a este paso, pues lo que digo, sería un poco que podemos llegar al absurdo. Así que de verdad que me importa más el futuro que mirar todo el día al pasado. Me importa también que la gente, esa reconciliación que conseguimos en la Constitución se consolide y no se derribe, y por tanto creo que de verdad Madrid tiene algunos problemas más importantes que derribar calles, muros o en este caso edificios o monumentos. En la emisora de Huelva, a la fresca, tengo a Fermín Bocos. Cuando quiera, Fermín. Señor Rivera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Yo creo que es el momento de sumarse al alegato que acaba usted de plantear, contrario a los bandos, porque efectivamente lo que nos importa y lo que le importa a nuestros hijos y a nuestra sociedad es el futuro. Y el revisionismo normalmente siempre acaba mal. Pero bueno, hablando de futuro, daba usted por hecho, así lo apuntan las encuestas, que el Partido Popular puede perder la mayoría absoluta que tiene ahora, pero aún así mantendría su condición de lista más votada. Vista la solución que les han dado ustedes en La Rioja, apoyo al Partido Popular para que gobierne en la autonomía, pero con la condición de que no lo hiciera el presidente Pedro Sanz, sino que lo hiciera otra persona, en este caso el señor Cenicero. ¿Esa es la fórmula que tienen prevista caso de que el PP presente al señor Rajoy como cabeza de lista, pero a la hora de votar ustedes les exigirían que fuera otro el candidato? No es así. La Rioja no, lo de La Rioja es así. No, La Rioja es distinto porque el presidente lleva 20 años de presidente y nosotros proponíamos una limitación de 8 años de los presidentes de gobierno, y Rajoy, para ser justos con él, no lleva 20 años de presidente, lleva 4. Por tanto, no es exactamente lo mismo. Había una incoherencia, evidentemente, entre pedir una limitación de mandatos de 8 años, firmarla y que quien la firmara llevara 20. Entonces, esa era la lógica de La Rioja que el Partido Popular aceptó, y por tanto es un acuerdo que ahí está, ¿no? Nosotros no aplicamos esa lógica. Yo lo que aspiro, entiéndanme, no es a quitar y poner a candidatos del PP. El PP escoge a su candidato, bueno, no lo escoge el PP, se escoge Rajoy a sí mismo, como hemos dicho antes, y Rajoy se ha escogido el de candidato. Entonces yo no le voy a solucionar la papeleta a los problemas de democracia interna del PP, eso lo tienen que solucionar ellos y que aprovechen esta convención o los congresos futuros. A partir de ahí, si el PP escoge a Rajoy, pues habrá que escoger entre Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o yo mismo, ¿no? Ciudadanos. Entonces la gente tendrá que votar. Si quieren a Rajoy, están contentos con Rajoy y todo va bien, pues que voten a Rajoy. Pero si Rajoy no consigue ganar y no consigue tener mayoría, tendrá que buscar apoyos, claro que sí, como me pasaría a mí. Y encontrar apoyo en Ciudadanos. Pues de momento, con todo lo que está haciendo el PP, no, claro, si el PP va en dirección contraria. Fíjese, Ciudadanos propone despolitizar la justicia, el PP la ha politizado más que nunca. Ciudadanos propone un pacto nacional por la educación, y el PP ha vuelto a la lógica de la ley del PP y la ley del PSOE de educación. Ciudadanos propone reformar la administración pública, el PP todo lo contrario, ha reforzado diputaciones y cargos de confianza. En fin, es que hay tantísimas cosas que el PP ha ido en dirección contraria de las reformas que defiende Ciudadanos, que Rajoy yo creo que es que no cree en nuestras propuestas. Y por tanto, si Rajoy no cree en nuestras propuestas, pues no podrá asumir nuestras propuestas. Alfredo, hay que comprometer al señor Rivera para que al día siguiente, el lunes siguiente a la jornada de votación, venga a Radio Nacional para que el nos 14 diga de diciembre, por ejemplo. Bueno, o el día después de su cumpleaños, es el 15 de noviembre, el 16, para que nos diga si va a apoyar o no la lista más votada. Vale, bueno, a ver si van a ser otros que apoyen a Ciudadanos. Porque, claro, digo porque en 89 ayuntamientos de España que gobernamos han tenido que apoyarnos a nosotros. O sea, digo que yo digo que la democracia tiene esa ventaja, y más en este momento en el que nadie puede hacer una previsión de lo que va a pasar. Si fuera así, insisto, no me presentaría a las elecciones para ganar o para gobernar España, porque ni haría un equipo de economistas, ni de juristas, ni de gente de la educación. Creo que estamos en un momento en que la gente tiene que escoger proyectos de futuro, y déjenme que barra para casa, para crear una nueva etapa política y una nueva era en la política española. Seguramente es normal que los que creemos en esa nueva era tengamos más posibilidades que los que dicen que todo va bien como está, ¿no? Entonces yo creo que ahora no estamos solo ante una pugna de partidos, sino de quién quiere pasar página y abrir una nueva etapa en esos valores que hablamos antes de reconciliación, de innovación, de mejora, y quien cree que la economía española ya va bien, que todo va bien y que nuestra democracia no necesita revisión, ¿no? Entonces yo creo que ese es el marco en el que nos encontramos. Por cierto, que el 15 de noviembre, el día de su cumpleaños, es domingo. Claro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Dice, ¿Que votamos? ¿O? No, que igual le toca ir a votar el día de su cumpleaños. Ah, bueno, yo estoy encantado, sí. A mí yo disfruto mucho de lo que hago, y incluso el día de mi cumpleaños acepto eso. Sí, es mi santo y mi cumpleaños. De todo, ¿no? Bueno, me queda San Paulino Rivera, que está aquí esperando con una paciencia que ni job, cuando quieras, Paulino. ¿Qué tal, señor Rivera? ¿Qué tal? Yo quería volverle a preguntar por su propuesta de reforma de la Constitución. Ustedes, aparte de ir hacia un Estado federal, plantean clarificar competencias entre el Estado y las autonomías
Y me gustaría que nos avanzase qué competencias actuales de las autonomías deberían pasar de nuevo al Estado y cuáles del Estado pues ser competencias exclusivas de las autonomías. Sí. Por ejemplo, la educación. Usted además está en una autonomía donde hay dificultad para que se cumplan las sentencias de los tribunales sobre la escuela, sobre la educación. No se respeta, bueno, pues que el castellano sea una lengua vehicular en igualdad de condiciones como el catalán. Por eso le pregunto a usted que, por ejemplo, que la educación debe ser una competencia que debe pasar de la competencia de las autonomías al Estado. No, yo creo que el problema de España y de las competencias no es qué listado de competencias y cuál está dentro de otra, me explico. Es decir, la educación, si tenemos gobiernos leales con la Constitución, pues no es un problema. Es decir, que gestionen los centros educativos de una comunidad autónoma con 7,5 millones de habitantes, pues el órgano autonómico pues es bastante razonable, como un LAN alemán o como un Estado americano. El problema es que en España quien lo gestiona es absolutamente desleal con nuestro sistema democrático. Es absolutamente desleal con los valores constitucionales y absolutamente desleal con la justicia y sus sentencias. Entonces, el problema de Cataluña, le pongo un ejemplo, para que todo el mundo lo entienda. Si Ciudadanos gobernara Cataluña, ¿alguien tiene dudas de que el gobierno de la Generalitat cumpliría los decretos lingüísticos, los contenidos de materia escolar o cumpliría con las sentencias? Es evidente que el problema que tenemos no es de quién es la competencia, sino los incompetentes o los desleales que nos gobiernan. Por tanto, no tenemos un problema, vamos a asumirlo, digamos, de quién la gestiona. Yo, por lo que propongo, lo que va a proponer Ciudadanos es aclarar esas competencias en listas cerradas de competencias, como hacen los estados federales, efectivamente, de estos de la comunidad, estos del Estado y estos del municipio. Y no se transfieren, sino que está cerrado. Segundo, la Alta Inspección del Estado, que es un organismo que sirve para coordinar, hay que introducir más mecanismos de coordinación, controla de verdad. Mire, un libro de texto en Cataluña tendría que estar controlado por la Alta Inspección del Estado y que no dijera una historia inventada o que cumpliera con los decretos lingüísticos, pero no se hace. Y las sentencias judiciales se tendrían que ejecutar y llevar a cabo y no se hace. Entonces, por tanto, no es un problema competencial. Y finalmente, en ese debate competencial también hay que hablar de financiación. Es decir, uno de los debates en España, no de Cataluña, de todas las comunidades autónomas, es, vale, usted me cede la sanidad o me cede parte de la ley de competencia de la dependencia, pero ¿cómo la pago, no? Entonces, en ese debate de la LOFCA, de la financiación autonómica, hay que establecer claramente el coste de cada servicio y, por tanto, el pago de esos servicios y un catálogo de igualdad. Yo quiero que en España, en sanidad, haya un catálogo de derechos igual en cualquier rincón de España y luego quien quiera incrementarlo que se lo pague de su impuesto autonómico. Es decir, en definitiva, una lógica de corresponsabilidad, una lógica de igualdad y también, sobre todo, insisto, no vamos a decirle a Artur Mas que cumpla la Constitución, o sea, porque Artur Mas no cumpla la Constitución, no vamos a deformar o transformar nuestro Estado. Yo creo que lo que hay que hacer es que no gobierne Artur Mas y ganarle en las urnas, ¿no? Candidato Rivera, que yo estoy encantado de la charla, pero los compañeros de prensa me recuerdan que tiene usted pleno esta mañana. Que hablando de Artur Mas, tengo que ir a preguntarle ahora en la sesión de control. ¿Qué le pregunta? Bueno, sí. le voy a avanzar un poquito, aunque nos escucha Artur Mas, igual pues ya se lo esperará. Digo yo. No, hombre, pues queremos que Artur Mas valore la situación en Grecia y qué pasa con ese corralito, con la salida del euro. Digo porque el plan soberanista de Artur Mas tiene uno de sus puntos la salida de Europa y del euro. Entonces, ¿qué le dirá más a los catalanes con ese corralito que estamos viendo en Grecia? Porque esa es la consecuencia financiera de la salida de Cataluña, una hipotética salida de Cataluña de Europa, ¿no? Pues es decir, un corralito en Cataluña, entonces. Bueno, es que no lo dibujo yo, es que en su hoja de ruta dice que se subirán a un balcón y declararán la independencia. Oiga, pues eso tiene como consecuencia el cierre bancario y, por tanto, la pérdida de garantías del Banco Central Europeo. Y eso es consecuencia que los catalanes, que no va a pasar, porque yo creo que le vamos a ganar las elecciones, pero si pasara, si eso fuera adelante, supone un cierre del flujo de dinero en los cajeros, y eso es una consecuencia que está escrita en la hoja de ruta de Artur Mas. Le voy a preguntar por eso, por si realmente es tan europeísta plantear esa hoja de ruta separatista como él dice. Nada, señor Mas, si está escuchando, prepárese la respuesta, ¿eh? Que ya, bueno, entiendo que tampoco le sorprende. Bueno, es que como sacan tanto pecho de salir de Europa y de España, pues vamos a ver qué piensan, ¿no? Señor Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Buenos días. Un abrazo muy fuerte.